¿Qué pasa, familia de YouTube? Espero que hayáis tenido buen fin de semana. Vamos a hablar de los mercados porque el tema está muy caliente. Tenemos al Dow Jones haciendo máximos históricos. Tenemos un potencial acuerdo de paz en el estrecho de Hormuz, Irán y tal. Y vuelve la euforia. Pero justo estamos entrando en esa semana que ya tenemos marcada aquí en el gráfico en rojo porque sabemos que viene el evento de riesgo. Y ahora se rumorea que Japón podría subir tipo de interés para controlar o intervenir el yen. Tendremos otro yen carry trade. Tenemos que hablar un poquito de eso. Vamos a hablar de SpaceX, vamos a hablar del sector espacial que está cayendo. ¿Hay oportunidad? ¿No hay oportunidad? Quiero que echemos un ojo al oro, que podría estar dando una gran oportunidad. Vamos a mirar Bitcoin. Y os quiero mostrar una acción que he estado investigando, que me parece interesante. Y os voy a mostrar la metodología que utilizo para identificar un potencial short squeeze que podría venir en esta acción. ¿Vale? Vamos a empezar por partes. Tenemos un Dow Jones haciendo máximos históricos. Como bien sabéis, venimos de una pequeña corrección que hemos visto en el Nasdaq. Ahora los mercados se están rebotando bastante fuerte con la noticia de paz. Sin embargo, tenemos a un Dow Jones haciendo máximo histórico y tenemos unos small caps también haciendo máximo histórico, lo cual confirma lo que hablábamos la semana pasada. Hemos estado viendo una gran rotación de esas empresas tecnológicas donde se han tomado beneficios y se ha rotado a otros sectores como el sector de producto de consumo, sector salud, energía, sector industrial. Daros cuenta que fuerte ha estado en la última semana con algunas empresas con en torno a un 20-22% de subida, ¿vale? También hemos visto los bancos bastante fuertes, 8-9%, y muchas empresas de producto de consumo también por encima del 5%, 7-8%, ¿vale? Hemos estado viendo esa rotación que comentábamos la semana pasada. Ahora es cuando los índices efectivamente lo están reflejando. Es el SP500 un poquito más rezagado, pero cerca de máximos históricos, y el Dow Jones también acercándose a ese nuevo máximo histórico. ¿Dónde están las miras? ¿Por qué esta semana es peligrosa? Tengo que recordaros una serie de cosas. Es la primera vez que vamos a ver al nuevo presidente de la Fed hablar, dar un discurso, contarnos qué piensa sobre los tipos de interés, y el mercado va a estar muy atento a cada palabra que diga. Históricamente ya hemos visto en muchos vídeos cómo cada nuevo presidente de la Fed ha traído correcciones. Los mercados suelen testear a los nuevos presidentes de la Fed. No es en la semana en la que habla, sino en ese periodo en el que comienzan, porque obviamente traen incertidumbre y a menudo cambian los planes. Vale, entonces vamos a ver cómo va eso. Además, esta semana tenemos una de las mayores expiraciones de opciones, la mayor del año. Y sabemos que todo el mundo está ahora mismo con opciones call, apalancados y en margen, ¿vale? Porque todo el mundo ha estado persiguiendo los rallies, especialmente los semiconductores, los cuales han estado o están disparadísimos, como podéis ver. SanDisk ya está en 2100, Intel que vuelve a subir, Micron muy fuerte. El índice de semiconductores, cuando vamos a ver la gráfica mensual, tiene un nivel de RSI en torno a 90 que no hemos visto jamás en la historia, ¿vale? Está muy sobrecomprado. Como podéis ver aquí, muchísimos retail persiguiendo, entrando en el pico, e incluso los institucionales han estado persiguiendo hasta hace poco, ¿vale? La gráfica está parabólica. Si vamos a ver la logarítmica, pues igual la entendemos un poquito mejor, pero si no es logarítmico es algo parabólico, y la corrección puede ser bastante fuerte, lo cual activaría potencialmente otro tipo de rotaciones, ¿vale? Como ya hemos empezado a ver en las últimas semanas. Por ahora, la corrección que hemos visto la semana pasada ha sido una corrección sana. Daros cuenta, índices de vuelta a esa media de 50 sesiones o cercano, ¿vale? Y como el Nasdaq, por ejemplo, cerrando gaps. Es una corrección bastante sana en un mercado alcista. ¿Qué está pasando con Japón? ¿Por qué nos preocupa? Tenemos el yen por los suelos a niveles similares a uno de los yen carry trade más fuertes que tuvimos. Algunos lo recordaréis, en julio de 2024 el mercado tuvo una gran reacción porque el Banco de Japón se dedicó a intervenir. A ver si me funciona esto. Y como podéis ver, el yen subió altísimamente, y en esas épocas pues tuvimos correcciones de mercado, ¿vale? Que es como podéis ver aquí, julio de 2024. Siempre que el mercado de Japón, que el Banco de Japón ha estado interviniendo
el yen para evitar que colapse como está ocurriendo ahora, pues hemos visto correcciones como la de julio de 2024, como la de principio de 2025, donde tuvimos también otro yen carry trade, ¿vale? Y especialmente en el SP500. Entonces, estamos de vuelta en esos niveles. Mañana se reúne el Banco de Japón, van a decidir si suben tipo de interés o cómo intervienen. También se rumorea que puedan vender bonos americanos. Y eso puede ser malo para bolsas. Pero podría ser bueno para el oro, podría ser bueno para Bitcoin. Vale, entonces tenemos que estar muy atentos. Ahora mismo hay muchísimo ruido con el tema este de Japón. Obviamente hay mucha preocupación y, como os decía, históricamente, cada vez que hemos visto subida a los tipos de interés en el mercado japonés, el SP500 ha tenido correcciones. Y es lo que algunos recordaréis como ese yen carry trade que viene todos los años. Porque están jodidos, están súper endeudados y tienen que intervenir el yen porque se le va la mierda. Aquí podéis ver cómo estamos llegando a ese nivel que nos ha visto en 40 años en el yen japonés. Y pues ahora mismo el sentimiento bajista y el interés bajista es altísimo contra el yen. ¿Vale? De manera que es muy probable que el Banco Central tenga que intervenir. Y eso podría traer movimiento en todos los índices. ¿Vale? Se espera que suban los tipos de interés. Históricamente eso ha sido muy negativo para el mercado americano y obviamente todas las bolsas. Lo cual puede traer oportunidades, como bien sabéis, ¿vale? Pero tenemos que estar muy atentos porque la situación está ahí. Luego viene el presidente Fed. A ver qué nos cuenta. El mercado va a estudiar cada una de sus palabras. Y a final de semana, expiración de opciones. Y ya sabéis que para la expiración de opciones siempre suele haber ciertas manipulaciones de mercado. Que además es bastante curioso porque ayer Estados Unidos nos suelta que van a llegar a un acuerdo de paz 30 minutos antes de que abra el mercado americano de futuros en el domingo, pero que no se va a firmar hasta el viernes. ¿Qué ocurre el viernes? Expiración de opciones, la mayor de la historia. Sí que lo tienen bastante controladito. No quieren llegar a ese acuerdo no quieren firmar ese acuerdo hasta que haya pasado esa expiración. ¿O es casualidad? Casualidad de la vida. SpaceX, como podéis ver, sigue subiendo en la sesión de hoy. Está por 178. Tenemos que recordar algo clave que os comenté en ese vídeo sobre SpaceX y eran los periodos de liberación de los insiders. Si os acordáis bien, hablamos de que había distintos periodos en los que podían ir vendiendo porcentajes, un 10% a final de julio, agosto, septiembre, etcétera. Al final de la presentación del resultado del segundo trimestre también podían vender un 10% y además tenían un bono que les permitía vender un 10% adicional si ocurría el que, ¿lo recordáis? Si el precio del IPO estaba un 30% más arriba. Sabéis que el precio del IPO fue 135, donde algunos tuvimos la suerte de ser asignados. Había tantísimas ofertas órdenes de compra obviamente, que el precio salió disparado a 150 y empezó la cotización en torno a 150, pero el precio de salida a 135. Ese 30% más que les permitiría liberar más acciones, que activa ese bono, está en torno a 176, que es un precio que hemos superado hoy, y a donde de manera precisa llegó el viernes el precio y fue rechazado. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que hay mucha gente que tiene muchos incentivos en mantener el precio elevado en torno a 176 para acceder a ese bono de liberación. ¿Vale? Además, sabemos que todos los bancos que han participado en esta salida a bolsa quieren llegar hasta la entrada en el Nasdaq. Por lo menos tienen el compromiso de los próximos 15 días dedicarse a comprar acciones y permitir que haya liquidez para que eso pueda funcionar. Entonces, aquí hay muchísimas fuerzas que están haciendo que esto esté controladito, que es lo que estamos viendo. ¿Vale? Como dije, no esperaba que esto iba a subir más de un 20, un 30%, como dije, con mucho 50%, es una acción altísima, o sea, es un mercado, un market cap altísimo, muy fuerte, ya estamos por encima de los 2 trillones y esto no va a ser, no va a subir 10 veces, ¿no?
Quiero decir, esto no te vas a hacer el trade de 1000% ni de 100%, lo más probable. Pero ese 20-30% sí que hay mucha gente que tiene incentivos para que ocurra. Estamos viendo volumen brutal de interés en SpaceX, pero es que también estamos viendo un récord volumen en el SP500, en el Nasdaq y el volumen de opciones. Entonces esta semana es una de esas semanas en las que si algo se rompe, los algoritmos activan ventas de manera automática y salvaje, como hemos visto en el pasado. Por eso tenemos que estar muy atentos con el tema de Japón, el cual es bastante preocupante. Si vamos a ver el oro y vamos a ver Bitcoin, pues daros cuenta de lo que han hecho con el oro. Les han metido ese mechazo debajo de ese mínimo, que os dije, no me extrañaría si les meten un mechazo, lo sacan a todos porque había muchísima gente atrapada, especialmente en todos estos niveles. Volvemos a ese nivel de acumulación anterior y para arriba. Creo que es un poco lo que están haciendo. Además coincide con ese de 131.8 que me pasaba Llorens como nivel de potencial giro, acumulación. Entonces, el oro se puede beneficiar bastante de esta situación, especialmente si explotase una rotación mayor con el tema japonés. Cuando vamos a ver los flujos de oro, pues lo que vemos es que se está vendiendo oro muchísimo, ¿no? En los últimos meses y en las últimas semanas. Y el interés bajista en el oro también es bastante fuerte, lo cual podría activar ese short squeeze si de repente todo cambia y hay algún tipo de corrección o se empieza a vender bono americano, dólares, etcétera, con el tema Japón, ¿vale? El oro puede beneficiarse bastante bien. Cuando vas a ver las reservas de los bancos centrales, pues ya sabéis que lo que más están acumulando es oro. Hay desconfianza total en el dólar, desconfianza total en los bonos y cada vez se tienen menos. El oro ha superado el resto de tesorerías, ¿no? Especialmente en los bancos centrales extranjeros. Entonces, históricamente hemos visto que Japón, de manera que para mantener el precio del yen elevado, se dedican a intervenir. Y ahí venden bonos. Venden bonos americanos. Y eso puede traernos bastante volatilidad, ¿vale? Así que tenemos que estar muy atentos. Por eso os decía, esta semana, una semana en la que esperaba, si no era el pico de SpaceX, algo se puede romper con lo que diga el de la FED, con la aspiración de opciones o con lo de Japón, pues eso lo tenemos aquí marcada en rojo desde hace ya varios vídeos atrás, ¿vale? Es una de las razones. Vamos a ver Bitcoin, porque Bitcoin también está bastante interesante en el sentido de que sigue aguantando esa media semanal de 200 sesiones, que como hemos visto en otros ciclos ha sido una de las mejores oportunidades o ha estado marcando los suelos en los mercados bajistas, aunque en el mercado bajista anterior estuvimos 21 semanas por debajo de esa media de 200 hasta que hizo suelo, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos si vamos a estar por debajo, por encima, por ahora la está aguantando. Rompimos, metimos unos mechazos, volvemos a ese nivel de acumulación que, como bien sabéis, es clave porque aquí es donde se crearon los ETFs de Wall Street y Wall Street tiene mucho interés en que estos niveles se mantengan, ¿vale? Así que vamos a estar atentos y veamos si se mantiene en un rango lateral o cómo hace. Si se repite la historia y tenemos 21 semanas de caída, el pico, el suelo podría estar en octubre, que además coincide con el ciclo de 4 años de Bitcoin, como muchos sabéis, ¿vale? Casualidades de la vida. Casualidades de la vida. Cómo se repiten las cositas una y otra vez. Vale. Bueno, quiero mostraros rápidamente, ya que estamos hablando del tema espacial, hemos visto como muchas de esas acciones espaciales que comentábamos anteriormente han tenido grandes correcciones, ¿vale? Como la acción NASA, algunas de las que habíamos estado comentando antes, Rocket Lab, Ondas, ASTS, Fly, el fondo este que también estuve comentando donde estoy posicionado desde 2024, DXYZ, ha tenido una corrección bastante importante. En muchos de estos casos, lo que estamos viendo es el típico vende la noticia después de haber comprado el rumor de que sale SpaceX, subieron y parece que están haciendo un vende la noticia y obviamente el dinero ahora vuelve a SpaceX. Y en el caso de DXYZ, los gestores de este fondo, viendo que había tantísimo volumen, viendo que había tantísimo interés comprador, los cabrones se han dedicado a emitir más acciones y diluir el precio, ¿vale? Se han dedicado a recaudar más pasta con esta ola eufórica. Obviamente eso ha hecho que el precio caiga y volvemos a un nivel de acumulación similar al de los meses anteriores.
Esta acción, como bien sabéis, es un fondo que invierte en empresas no cotizadas, tiene acciones de OpenAI, Anthropic y muchas de estas de inteligencia artificial que ven a continuación. Según ellos, están recaudando más fondos, razón por la que diluyen el precio para invertir más en estas acciones. Creo que ahora está dando una mejor entrada que obviamente hace unas semanas de cara a las salidas a bolsa de inteligencia artificial. Entonces, como ya dije en el pasado, espero que esta acción se pegue unos meneos salvajes, para arriba y para abajo. Y es un poco lo que estamos viendo. Yo personalmente sigo en esta posición, la voy a mantener de cara a las salidas a bolsa de OpenAI, Anthropic y tal, porque ellos tienen y dicen que están recaudando más pasta, razón por la que diluyen el precio, para invertir más en esas acciones. De manera que, bueno, vamos a ver si nos dan otra ola parabólica eufórica y a lo mejor tenemos mejor oportunidad de salir ahí. Pero bueno, no lo sé, es puramente especulativo y alto riesgo. Dentro de todo este sector espacial, he estado estudiando muchas de estas acciones. Algunas lo están haciendo relativamente bien, como podéis ver, en torno a la media de 50, media de 100, y algunas creo que son empresas muy sólidas, como Ondas, que tienen un montón de contratos, incluso con el gobierno. Lo pueden hacer de puta madre también, Redwire, etcétera. ¿Vale? Ahora os voy a mostrar mi análisis de investigación sobre una de estas. Pero antes quiero recordaros que hemos visto muchos sectores rotando. Hemos visto el sector software, habíamos hablado de ServiceNow, que daros cuenta como tuvo un breakout, retesté otra vez del canal, potencial rotura, vamos a estar atentos, por eso tengo muchas alertas. Creo que vamos a seguir viendo rotaciones, como ya hemos visto en Dow Jones, como hemos visto en software, como hemos visto en salud, como hemos visto en small caps, ¿vale? Así que sigamos atentos por ahí. Ahora quiero mostraros esa pequeña investigación que estaba haciendo de una empresa que creo que podría tener algún tipo de meneo interesante. Y es que me puse a pensar, bueno, ¿quiénes son los dueños de SpaceX? Es decir, ¿quiénes tienen más acciones de SpaceX? Como bien sabéis, pues obviamente Elon Musk tiene la gran mayoría, en torno a un 42-47. Luego hay una serie de fundadores iniciales y muchos venture capitals como Sequoia, Arthursen Horowitz, Gigafund, que metieron pasta desde el principio. Luego han llegado una serie de bancos privados, hedge funds, private equity, que han metido pasta. Y hay algunas otras empresas, como es el caso de Alphabet, Google, que lo hemos ido comentando ya varias veces, tiene 7%, y otras. Y de repente aquí me muestra la IA Ecostar. ¿Qué es Ecostar? El caso es que Ecostar me sonaba porque la hemos estudiado ya en algunos vídeos y la tenemos aquí en nuestra lista espacial. Ecostar Corporation, telecomunicaciones, trabajando con satélites para traerte telecomunicaciones a través de satélite y tal. Está teniendo acuerdos con empresas americanas. Entonces, bueno, empiezo a investigar un poco Ecostar y empiezo a ver cosas interesantes, como que Ecostar ahora ha tenido un acuerdo con Spectrum por el cual recibe 261 millones de acciones de SpaceX. ¿Vale? La empresa SATS, que se llama Ecostar, recibe 261 millones de acciones de SpaceX. Bueno, si esto que lo encontré por ahí en Twitter está bien calculado y tal, es una estimación de, en base al precio de SpaceX, el net asset value, es decir, valoración neta de los activos de la empresa Ecostar, que tiene mnemónico SATS, obviamente debería subir porque su activo también se revaloriza y sube, que son las acciones de SpaceX. ¿Vale? En torno a 160 podría ser 200 el precio de ASTS, ¿vale? En torno a 200, 232. El caso es que el precio de Ecostar ahora mismo está en 110, ¿vale? Y SpaceX, como hemos dicho antes, está en 178. Entonces, si estos cálculos son correctos, nos estaría diciendo que ahora mismo el valor de la empresa SATS pues es más barato de lo que realmente valdría si efectivamente SpaceX se mantiene en torno a 160, 180, porque estaría por encima de 200. Entonces me pongo a investigar un poquito más sobre esta empresa, Ecostar, SATS, ¿vale? Y descubro lo siguiente, algo interesante. Ahora mismo tiene short float 30%, ¿vale? Significa que de las acciones que hay en circulación, el 30% ahora mismo están en cortos. Eso es un nivel altísimo. Cuando tú vienes aquí a Finviz, a un screener, y quieres buscar o filtrar por short float, pues más del 30% es lo que te da de filtro, porque es bastante atípico.
Y cuando empiezo a filtrar por acciones de gran capitalización, con un short flow, es decir, con interés bajista por encima del 30, me encuentro un par de acciones espaciales, ASTS Space Mobile, que también la tenemos en nuestra lista, que la hemos mostrado antes. Vale, ahora se me queda pillado esto. Vale, SAETS también la tengo. Aquí tengo ASTS Space Mobile. Tenemos SATS. Las dos tienen un interés bajista del 30% ahora mismo. Pero el caso de SATS es bastante interesante porque bueno, el precio la está haciendo bastante bien. Está cayendo un poquito ahora, que ha salido a bolsa SpaceX, pero todo el mundo está apostando a que cae. Y como podéis ver aquí en el hilo de noticias, pues ha llegado un montón de acuerdos. Está el tema de, pues, de las acciones que tiene SpaceX. Ha llegado a ciertos acuerdos con empresas para expandir sus servicios. Os voy a dejar que hagáis los deberes ahí. Digo, bueno, entonces, ¿quién es el dueño de esta empresa? SATS. Y descubro que el 40% lo tiene esta otra empresa, Temasek Holdings. Básicamente son los dueños. 40% Temasek Holding. 49% son minoristas. Dentro de ese 49%, el 30% están en corto, pensando que esto tiene que caer. Y solo un 11% institucionales. ¿Qué significa esto? Que las probabilidades de que le hagan un short squeeze son de la hostia. Especialmente ahora que esta empresa cuentan que están llegando a acuerdos, van a expandir sus servicios, podrían recibir dinero, tal. Problema que tiene esta empresa, que tiene mucha deuda y obviamente es una empresa de capital intensivo, ¿no? El tema espacial, telecomunicaciones, satélite, requiere mucha pasta. Pero con un interés de cortos por encima del 30%, a nada que SpaceX suba un poquito más o reciban un contrato o alguna historieta de estas que les permita cancelar algo de deuda, si el 40% pertenece al mismo tío, ¿creéis que este tío no va a pagar su deuda con el proyecto que reciba o recomprar sus acciones? Cuando el 30% de los minoristas están bajistas. No sé, ahí lo dejo. Le pueden hacer un short squeeze muy brutal. Quiero que investiguéis un poquito los contratos que tienen, ¿vale? Y comentáis abajo. En fin, que ya os he dado la tabarra bastante. Cuidado con Japón. Cuidado con las cositas que vienen esta semana. No nos confiemos. No nos ceguemos por el verde, porque el mercado está diseñado para traer el máximo dolor, especialmente cuando todo el mundo es complaciente. Ánimo y suerte. Comenta abajo y dime qué opinas. Hasta luego.